Buenas, ¿cómo están? Un saludo para todos. Antes de comenzar nuestra clase, pues yo siempre dejo una reflexión corta de 2 minutos. Pero ¿qué puedo yo decirles a ustedes en 2 minutos? Eh, Decirles que nosotros vivimos en un desierto. Estamos pasando por la vida, tenemos muchas dificultades, eh, tenemos batallas que son continuas. Y esas batallas no las gana el más fuerte, como dice este postal que les coloqué, sino que Dios es quien va delante de nosotros ganando todas nuestras batallas. Cuando el pueblo de Dios pasó el desierto y se enfrentó a grandes conflictos y batallas, Dios era quien les daba la victoria, iba delante de ellos. Cuando ellos lograron entrar a la tierra prometida, en esa tierra había toda clase de dificultades, gigantes, habían gigantes. Bueno, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, que habían gigantes en esa tierra. Y dice incluso cuánto medían los gigantes. Dice, porque la cama de los gigantes era una cama de hierro, y la longitud de la cama era de 9 codos, que más o menos son 4 metros y medio, y lo ancho era de 4 codos, que eran 2 metros. Entonces los gigantes vivían en camas de 4 por 2. Eran grandes, ¿verdad? Y a ellos tenían que enfrentarse los israelitas, pelear con ellos y derrotarlos. Nosotros tenemos nuestros gigantes. Ya no son gigantes como esos literales, sino son problemas que nos enfrentamos y que tenemos que poner delante de Dios para que Él vaya y los resuelva por nosotros. ¿Cuáles son nuestros gigantes? Bueno, puede ser el dinero, que no podemos luchar contra él. Tenemos también gigantes como la mentira, el odio, el miedo, la envidia. Tantos gigantes que podemos tener. Tenemos que mandar a Dios para que los derrote y nosotros podamos triunfar de las manos de Dios. Hola, bienvenidos todos a este nuevo espacio de matemáticas de primer año de la Unidad Educativa Colegio Profesor Gustavo Garrido. En esta oportunidad vamos a trabajar con las rectas. Vamos a aprender un poquito en cuanto a ellas. Entonces, bueno, la invitación es para todos. Sean bienvenidos, pónganse cómodos y ya enseguida vamos a comenzar con nuestro tema de rectas. Bueno, comenzamos. Vamos a hablar de la teoría primero antes de comenzar con nuestro ejercicio y vamos a dar el concepto de lo que es una recta. Es una figura geométrica que se define como una sucesión de puntos. Ustedes pueden observar aquí el dibujito que yo hice de la recta, en donde tenemos una recta que se pronuncia infinitamente hacia ambos lados. Estas flechas indican que se va para el infinito a ambos lados, pero que dentro de ella podemos conseguir infinidad de puntos, una sucesión de puntos que se extiende infinitamente en una sola dirección y en ambos sentidos, hacia los dos sentidos. Se puede extender hacia arriba o hacia abajo en este caso, ¿sí? Vamos a continuar diciendo los axiomas. Los axiomas de toda recta tiene al menos 2 puntos. Una recta tiene al menos 2 puntos. Otro axioma es que por 2 puntos diferentes pasa una sola recta. No se pueden pasar dos rectas, más de una recta por 2 puntos. Es decir, que por esos 2 puntos solamente una sola recta. Y el tercer axioma es que existen por lo menos 3 puntos no colineales, ¿sí? En tal sentido, nosotros en vista de eso vamos a tener el teorema que dice el teorema de la recta, que dice que si dos rectas diferentes se intersectan, entonces su intersección es exactamente un punto, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí en pequeñito. Si dos rectas se cruzan, entonces su intersección es un punto. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces eso es en cuanto al teorema. Vamos a hablar ahora de los tipos de rectas. Hay diferentes tipos de rectas, como ustedes saben. Aquí los vamos a ver, cada uno de ellos. En primer lugar, recta horizontal. Es aquella que
es paralela al eje de las X, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el plano de coordenadas, este es el plano, el eje de las X, y hacia arriba, verticalmente, el eje de las Y. Pues la paralela es una línea que está, la horizontal es paralela al eje de las X, en el mismo sentido de ella, y que nunca se corta con ella. Es decir, que esta línea jamás va a tocar la que está en el eje de las X, ni va a tocar ninguna otra línea que esté paralela a ella, ya que solo se corta en el eje de las Y, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos el punto donde se cortan las dos. Solamente en el eje de las Y es que se va a cortar. Y la recta vertical es aquella recta, la tenemos aquí en el plano. Aquí está el punto 0. Tenemos el eje de las X, de las Y, y el eje de las X aquí en el plano horizontal. Y la recta paralela es aquella, esta que tenemos aquí dibujada, que es paralela al eje de las y que no se corta con ella. Nunca esta línea que es paralela se va a cortar con ella. Solamente se corta con el eje de las X, que en este caso aquí tenemos el corte. Viene la recta, corta con la línea el eje de las X y en este punto se corta con ella. Bueno, tenemos la segunda, es la recta inclinada, oblicua o secante. Es aquella que se corta tanto tanto el eje de las X como el eje de las Y. En algunos de los puntos lo cortan, ¿sí? Y que no forma un ángulo recto. Además, tienen una pendiente. Si nosotros vemos aquí la figura, tenemos el eje de las X o una línea, dos líneas, ellas se cortan, pero fíjense que no forma ángulo recto. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a decir que las rectas inclinadas, oblicuas o secantes, no forman un ángulo recto de 90 grados. Si vamos a hacer un ejemplo aquí, tenemos el plano. Vamos a hacerlo aquí, el plano, en donde tenemos el eje de las X, tenemos el eje de las Y, tenemos aquí el plano cartesiano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tenemos en este plano 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, y tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, una recta inclinada, oblicua o secante es aquella que corta ambos ejes, tanto el eje de las X como el eje de las Y. Por ejemplo, yo puedo pasar una recta por aquí. La recta pasa por ambos lados de los planos y corta tanto el eje de las X como el eje de las Y. Es una recta que no forma ángulo recto. Aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Bueno, aquí nosotros vemos que no forma, si yo paso una línea aquí, podemos ver claramente que esta recta no forma ángulo recto. Forma un ángulo, le voy a dar beta, que va a ser un ángulo obtuso, porque mide menos de 90 grados. Y va a formar también un ángulo, aquí lo podemos ver, este ángulo que está aquí, lo podemos nombrar como omega, un ángulo omega, que va a ser un ángulo que va a medir más de 90 grados. Entonces, cuando esos ángulos miden más de 90 grados, entonces estamos hablando de un ángulo obtuso. Perdón, aquí vamos a corregir. Aquí vamos a corregir el ángulo obtuso, el que mide menos de 90.
de 90 grados. Entonces tenemos el ángulo agudo y el ángulo obtuso. Sí, el agudo menos de 90 grados y el obtuso que mide más de 90 grados. Entonces aquí vemos que este ángulo forma una pendiente o una bajada. Eso es lo que nosotros denominamos que es una recta oblicua, inclinada o secante. Bueno, vamos a continuar con las rectas paralelas, que son las siguientes rectas que vamos a estudiar. Y rectas paralelas, dice la teoría, que son aquellas rectas que no se interceptan, es decir, que tenemos dos rectas iguales y ellas nunca se van a cruzar, no van a formar ninguna X en ningún punto del plano. Es decir, que son rectas que mantienen la misma distancia de separación en todo momento. Si entre ellas hay un metro de separación, o medio metro, o 5 centímetros, lo que sea, siempre va a existir ese margen de separación, siempre lo van a mantener. Entonces se puede dibujar una recta L1 y la otra recta L2 y note que el paralelismo de las rectas L1 y L2 se representan por este símbolo, que es este mismo símbolo que está aquí entre las comillas. Y podemos decir que un ejemplo de lo que son las rectas paralelas sería un cuadro. Tenemos un cuadro y tenemos cuatro rectas: la recta A, la recta B, la recta C y la recta D. Entonces, las rectas A y D son paralelas entre ellas, ¿sí? Entonces, y tenemos también las rectas B y C que son paralelas entre ellas, ¿sí? Nunca se van a tocar esas rectas entre ellas ni se van a cruzar jamás. Por eso es que se les llama paralela. Seguimos con las rectas perpendiculares y decimos que son aquellas rectas que sí se interceptan y forman un ángulo recto de 90 grados. El ángulo recto lo tenemos aquí. Ustedes han visto un partido de fútbol. Vamos a imaginar el córner. El córner del partido de fútbol, por aquí estaría la bandera y el semicírculo aquí. Entonces eso sería 90 grados. También vamos a ver que la representación de las perpendiculares entre dos rectas o línea es con un símbolo como este, una T invertida. La T invertida es el símbolo que representa la perpendicularidad. Entonces, como ejemplos de rectas perpendiculares, nosotros podemos encontrar en figuras tales como el cuadrado. En un cuadrado podemos ver en cada uno de sus vértices un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Formando un ángulo. Y también en cualquier triángulo nosotros podemos ver que tiene una parte, un ángulo recto de 90 grados por aquí. Entonces estos ejemplos son los que vamos a tener como rectas perpendiculares. Bueno, quiero que veamos la distancia entre dos puntos. Tenemos un punto A y un punto B y es muy importante saber la distancia de ese segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Y también podemos dar una definición de la distancia de dos puntos como la longitud del segmento que los separa. Entonces la longitud, por ejemplo, yo tengo aquí una recta. Yo tengo esta recta que está aquí hecha en un ejercicio del punto A al punto B y es la distancia que separa esos dos puntos. Toda esta distancia, este segmento que está aquí, es la distancia que los separa. Ese es más o menos el concepto, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios de cálculo de distancia entre ambos puntos, entre dos puntos. Por ejemplo, yo les voy a dar, dice el ejercicio, dice calcule la distancia entre los puntos A y B. Entonces A es 4, 4 y B menos 4, 4. Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, siempre que yo les dé un punto, ustedes van a notar que el punto va a estar sujeto o se va a contener dos valores encerrados en un paréntesis. Entonces tiene un primer valor, una coma y un segundo valor. Siempre, en todo momento, el primer valor es el eje de las X y el segundo valor es el eje de las Y. Entonces, si tenemos aquí lo mismo, eje de las X y el segundo valor es el eje de las Y. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando vayamos a hacer la representación en el plano, en la coordenada, entonces nosotros vamos a poder ubicar el punto A y el punto B en el plano de acuerdo o según los valores que tengamos en los paréntesis. Y vamos a comenzar para que ustedes vean, yo ya lo tengo hecho aquí, pero se los voy a explicar para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Entonces tenemos un punto A que lo tengo aquí, aquí está determinado el punto A. ¿Cómo sé yo que este es el punto A? Porque voy al eje de las X o a las dos coordenadas que tengo. La primera es el eje de las X, la segunda el eje de las Y. Entonces yo me vengo al plano y tengo que identificar esta recta horizontal como el eje de las X, aquí lo tengo. Y el segundo lo voy a identificar en el eje de las Y, que es el que sube, es el vertical, eje de las Y, aquí tengo la Y. Y el valor que me dan lo tengo que ubicar señalando los segmentos que cada uno de los planos tiene. Ya ustedes saben que el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces tenemos un valor en el eje de las X como 4, lo ubico el eje de las X. Acuérdense que para la izquierda es los negativos y hacia la derecha son los positivos. Y en el eje de las Y hacia arriba son los positivos y hacia abajo los negativos. Entonces, si tengo aquí la X, me voy a este plano porque es positivo y ubico el número 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo ya mi primer punto en el eje de las X. Busco el segundo punto en el eje de las Y, que es esto. Y como es 4, subo 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo tengo. Donde está este punto 4, 4, yo tengo que hacer la intersección de los dos planos. Imaginémonos que las rectas son así, ¿no? Desde aquí yo subo y desde aquí yo vengo. Y aquí donde se cruza, ese sería mi punto A, que es 4, 4. Para no escribir aquí 4, 4, yo le coloco la letra como A. Y voy a ubicar el segundo punto, que sería en este caso el B. Igualmente, voy al eje de las X y ubico el menos 4, entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y en el eje de las Y, el 4 sería 1, 2, 3 y 4, que es el mismo punto que ubicamos para al lado derecho, pero ahora es hacia el lado izquierdo porque lo estoy intersectando con el menos 4. Entonces, donde ellas se intersectan, aquí donde se intersectan, en este punto, tengo mi punto B, menos 4, 4. Ahora fíjense, yo aquí estoy haciendo la recta desde el punto A al punto B, más oscurita la pueden ver ustedes, la recta que está delimitando el segmento entre dos puntos A y B. Esto que está aquí es la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Lo que yo voy a hacer es buscar cuál es la distancia, porque me dicen calcule la distancia, y entonces vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí en un papel aparte. Voy a retirar un poquito aquí. Y entonces yo voy a calcular la distancia que hay entre un punto A y un punto B. ¿Cómo se hace eso? Se saca la raíz cuadrada del primer punto más el segundo punto.
tenemos aquí la distancia entre el punto A y el punto B. Pero el punto A, recordemos, tiene 4, 4 y el punto B menos 4, 4. Eso lo voy a colocar aquí. 4, 4 y menos 4, 4. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos para calcular esta distancia? Acuérdense que esto es a al cuadrado. Esto lo vamos a resolver por el teorema de Pitágoras. Ahorita se los voy a explicar el teorema de Pitágoras. Fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar quién es x1, por ejemplo, en el plano. En este plano yo puedo decir que esto es x1 y esto es y1. Y el punto B decir que este es x2 y y2. x1, y1, x2 y y2. Entonces aquí, para yo poder resolver esto, lo voy a resolver. Vamos a hacerlo correctamente aquí. Yo lo que puedo hacer aquí es restar x2 menos x1. Y aquí restar y2 menos y1. ¿Sí? Entonces, ubicando en el plano, volviendo otra vez aquí, yo tengo que restar x2 menos x1. Sería menos 4. Entonces lo ubicamos aquí. Decimos que la distancia es menos 4, que es x2, menos 4, que es 1. Eso va a ir al cuadrado más y2, que en este caso del ejercicio sería 4 menos 4. y2 menos y1. Entonces sería 4 menos 4 elevado al cuadrado. Y de esta manera yo voy a buscar la distancia que hay entre estos dos puntos. Continuamos calculando la distancia y decimos que 4, ¿verdad? Raíz, este 4 queda igual, y aquí menos por más me da menos 4 sobre 2, más 4 menos 4 sería 0 elevado al cuadrado, ¿verdad? Continuamos, distancia sería igual, 4 menos 4 sería menos 8 al cuadrado, más 0. Entonces la distancia la tendríamos ubicada en raíz de 8. ¿Por qué? Porque este 2 me va a multiplicar menos por menos, me da más. Y el 8 por 8 me da 64. 64, raíz de 64. Entonces, la raíz de 64, la distancia, entonces yo busco un número que multiplicado por él mismo me dé 64, y en este caso sería 8. 8 por 8, 64, y así elimino la raíz. Y este sería mi resultado sobre este ejercicio. La distancia es 8 unidades. Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver, como respuesta, la distancia entre los dos puntos, que es el A, 4, 4, y el B, menos 4, 4, la distancia es de 8 unidades. Si nosotros, sin hacer ese cálculo, lo podemos rápidamente ver. Entonces subimos aquí y decimos que aquí está el punto 1, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades y 8 unidades. Entonces, la respuesta es que la distancia que hay entre el punto A al punto B es de 8 unidades. Y esa es mi respuesta para este ejercicio. Bueno, tenemos un segundo ejercicio calculando la distancia que hay entre los puntos C y D, cuyas coordenadas para el punto C es 2 y 3.
Yo las tengo aquí ya ubicadas. Ya realizamos este ejercicio previamente para no perder tanto tiempo con el video. Y ubicamos entonces, decimos que este es el eje de las X y este es el eje de las Y, igual aquí, eje de las X, eje de las Y. Y decimos que este punto es X1, el segundo es X2, Y2, perdón, X1 y Y1. Estoy confundido yo. Este es el punto X2 y este es el punto Y2. Entonces repito, X1, Y1, X2 y Y2. Eso es para efectos de realizar el cálculo según la fórmula, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué tenemos aquí? Ubicamos el punto 2, 3 en el eje de las X2, ubico en el eje de las X el número 2 y en el eje de las Y el 3. Positivo los dos, y entonces hago el punto C, lo tengo aquí marcado, y voy a ubicar ahora el punto D, que sería 2, igualmente 2 positivo y menos 2 negativos en el eje de las Y. Entonces ubico el punto y este sería mi punto D. Entonces punto C y punto D, y marco mi raya en donde esta raya es la distancia que hay entre el punto C y el punto D. Y esto es lo que vamos a calcular. Se lo voy a decir al revés ahora, fíjense. Yo tengo aquí el resultado, respuesta, la distancia que hay entre los puntos C y D es de 5 unidades. ¿Por qué? ¿Por qué de 5 unidades? Porque yo lo puedo contar aquí sin necesidad de hacer ningún cálculo. Como es una línea paralela al eje de las Y, yo puedo calcular inmediatamente haciendo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mi resultado es que son 5 unidades. Por eso es que inmediatamente, sin hacer ningún cálculo, yo puedo determinar cuál es la distancia entre esos dos puntos. Pero nosotros vamos a resolverlo como hicimos con el ejercicio anterior para que todos ustedes sepan que la distancia entre dos puntos A más B al cuadrado, entonces yo tengo un punto A, en este caso voy a cambiar porque habíamos dicho que era punto C y D. Para hacer más coherente el ejercicio vamos a cambiar aquí y decimos que esto es entre C y D, ¿verdad? Son los puntos, son estos dos puntos que estamos ubicando, C y D. Por eso es que le cambié. Eso no importa si es A, B, C, Z, no importa. Lo importante es resolverlo. Entonces, ¿qué decimos? Ubicamos quién es X1, el 2, y quién es Y1, el 3, y ubicamos quién es X2, en este caso es 2, y quién es Y2, que es menos 2. Entonces, nosotros realizamos ese ejercicio de la siguiente manera. Decimos que la distancia es el cálculo de X2 menos X1 al cuadrado más X2 menos Y, aquí es Y, X2 menos Y menos X1 y aquí es Y2 menos Y1 al cuadrado. Y esto es lo que vamos a hacer. Repetimos, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Quién es X2? Ya lo dijimos. ¿Quién es X2? 2. Perdón, 2 aquí, de este lado, X2. Entonces decimos que la distancia es 2 menos X1. X1 es 2, entonces es 2 menos 2 al cuadrado más Y2, en este caso Y2 es menos 2, entonces sería menos 2 menos Y2, Y1 que es 3, menos 3 al cuadrado. Entonces sacamos aquí y decimos que la distancia entre estos dos puntos sería igual 2 menos 2, me da 0, 0 al cuadrado, más menos 2 menos 3 me da menos 5 al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que
la distancia, esto me queda en 0 y me queda solamente menos 5 elevado al cuadrado. Entonces resuelvo la distancia. La distancia de esto sería raíz cuadrada. Entonces, como esto está elevado al cuadrado, digo menos por menos me da más. 5 por 5 son 25. Raíz de 25 y mi resultado serían 5. Este es mi resultado. 5 unidades. Por eso es que mi distancia que hay entre los puntos C y D es de 5 unidades. Y las puedo contar aquí directamente. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 unidades para resolver este ejercicio. Bueno, vamos a resolver un cuarto ejercicio. Vamos a calcular la distancia que hay entre dos puntos, el punto P y el punto Q. Yo aquí tengo ya dibujado el plano, porque me dicen que P en el eje de las X es menos 2. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a lo dice muy aquí. Punto P menos 2. Sí, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo y lo vamos a... Discúlpenme ustedes, pero bueno, vamos a hacerlo como está en el ejercicio, ¿sí? Pues en el eje de las X, menos 2, tenemos aquí menos 2, y en el eje de las Y, menos 1. Entonces ubico menos 2, menos 1, y aquí tengo el punto P, ¿sí? Ubico ahora el punto Q, que me dice que es 3 positivo en el eje de las X y 4 en el eje de las Y. Entonces más o menos lo ubico por aquí. Y ahora sí voy a realizar mi recta. Acuérdese lo que decíamos cuando vimos las rectas oblicuas o secantes, que se intersectan en los dos planos, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Bueno, tenemos aquí una recta oblicua que pasa por encima de los dos planos, tanto el eje de las X como el eje de las Y. Y vamos a calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Tengan mucho cuidado y no crean que ustedes me van a poder decir que la distancia es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sube, ¿verdad? Aquí sube. Entonces me van a decir 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es incorrecto. No me hagan eso porque así no se resuelve. Para resolver este problema tenemos que resolverlo a través del teorema de Pitágoras. Acuérdese que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Así se resuelve la distancia, la hipotenusa, pues según el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Para resolver este ejercicio nosotros no podemos sumar aquí porque no sabemos cuánto mide este segmento o esta recta. Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que bajar, hacer la recta en este plano de esta manera, hacer un ángulo recto aquí, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el punto Q. De manera que el punto P, nosotros cuando se acuerdan que ya hicimos esta recta y ya sabemos cómo calcular esta recta, sencillamente marcamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esta recta mide 5 unidades, ¿sí se acuerdan, verdad? Voy a medir esta otra recta. Mide 1, 2, 3, 4 y 5 unidades también. 5 unidades. Entonces tengo 5 unidades para el punto Q y 5 unidades para el punto P. Entonces aquí, para que nosotros podamos entendernos mejor, vamos a cambiar las letras y decimos que la hipotenusa al cuadrado es la suma al cuadrado de cada uno de sus lados. El Q al cuadrado y el P. Este Q es este que está aquí al cuadrado
y este P es este que está aquí, que vale 5, y la Q vale 5, por eso es que yo esto fácilmente lo puedo hacer. Y esta sería mi hipotenusa. Entonces tengo aquí un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Se resuelve de esta manera. Hipotenusa es igual a uno de sus lados al cuadrado más el otro de sus lados, que es este, al cuadrado. Y esto yo realmente estoy calculando es distancia, ¿sí? Es la distancia que hay aquí. Entonces yo puedo esta h perfectamente cambiarla por distancia. Es la misma letra. Entonces es la misma hipotenusa. Quiero decir, la hipotenusa en este caso es la distancia, ¿verdad? Que es lo que estoy buscando de aquí a aquí. Entonces sustituyo este punto por el 5. Entonces tengo 5 al cuadrado más y sustituyo el p, que también es 5 al cuadrado. ¿Lo vieron? Entonces, aquí el inconveniente es que tengo la distancia al cuadrado. Yo tengo que eliminar este 2 porque yo no puedo buscar la distancia al cuadrado. Tengo que buscar solamente la distancia. Aquí lo voy a igualar. Aquí voy a decir que la h es igual a una d, que es la distancia. La hipotenusa es igual a la distancia. Entonces voy a calcular la distancia para eliminar este 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una raíz cuadrada y decir que la distancia al cuadrado. Ahora escúchenme lo que yo les expliqué el lapso pasado. Si usted agrega aquí una raíz cuadrada, en el otro lado también debe agregar una raíz cuadrada. Usted no puede agregar una raíz aquí y aquí no. Eso está mal. Se permite perfectamente colocar una raíz de este lado, pero la debe ubicar en el otro lado también. Y allí que voy a colocar lo que tenía anteriormente. ¿Se dan cuenta? Tenemos una distancia, la raíz de una distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo eliminar esta raíz con este 2 y ya me queda la distancia. Entonces voy a tener que puedo conseguir la distancia entre quién, entre estos dos números elevados al cuadrado. Aquí tengo 5 por 5 es 25 más 5 por 5 es 25. ¿Sí lo ven? Entonces la distancia es la raíz cuadrada de 25 más 25 son 50. Y eso yo lo puedo ubicar en mi calculadora. Aquí ustedes ven, muchachos, cuando vayan a calcular esto, voy a colocarlo aquí para que se pueda ver. Y tengo que voy a calcular la raíz cuadrada de 50. Entonces digo raíz cuadrada y coloco el número 50 y igual. Coloco el número igual. Vamos a ver si lo vemos aquí. Ahí está. Igual. ¿Qué hice? Raíz cuadrada. Aquí está raíz cuadrada del número 50 y le doy igual. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo podamos ver todo. Raíz cuadrada del 50 y le doy igual. Y ese es mi resultado. La distancia entre los puntos P y Q es 7,071 y vamos a manejar 3 dígitos. 3 dígitos. Esta es mi distancia. Es la distancia que hay entre el punto P y el punto Q. Recuerden que yo les decía que no lo hicieran así. 1, 2, 3, 4 y 5. Daba 5 aquí. No. Lo hacemos por el teorema de Pitágoras y decimos que mi distancia es 7,071. Yo voy a dar una respuesta. Cuando ustedes hagan su examen, ustedes van a escribir respuesta. La distancia que hay. Entonces, la distancia que hay entre el punto P
que es menos 2, menos 1, y Q, que es 3, 4, la distancia que hay entre esos dos puntos, aplicando el teorema de Pitágoras, es de, aquí me dio 7,071 unidades, ¿ok? Y este es mi razonamiento para dar mi respuesta. Así deben hacerlo en el examen cuando les corresponda. De esta manera deben hacerlo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para que podamos solidificar estos ejercicios de cálculo de distancia entre dos puntos oblicuos. Bueno, vamos a calcular la distancia que hay entre los puntos R y S. Ok, hacemos el plano de coordenadas y ubicamos los puntos en el eje de las X, en el eje de las Y, en el eje de las X y en el eje de las Y. Acuérdense que siempre el primer número corresponde al eje de las X, que es este que está aquí. El segundo punto corresponde al eje de las Y y lo mismo pasa en este lado. El primero eje de las X, el segundo eje de las Y. Y entonces buscamos el punto R, en este caso está aquí. Ubico el plano, el eje de las X en el 2, aquí lo tengo, y en el eje de las Y en el menos 1, y hago la intersección. Cuando hago la intersección, me sale este punto que es el punto R. Igual hago con el punto S que lo tengo de este lado. En el eje de las X menos 4, busco el eje de las X menos 4, aquí lo tengo, y en el eje de las Y, 2, aquí lo tengo. Entonces hago la intersección entre estos dos puntos, ¿sí? Y aquí es donde voy a ubicar mi punto S. Hago la recta, que es la distancia entre el punto S y el punto R. Entonces, ya tengo allí y voy entonces a ubicar cómo hago el cálculo de esta recta. Entonces, acuérdense, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, dibujamos aquí, bajamos aquí el plano, y dibujamos el ángulo recto. Este es el punto S. Esta línea sí la podemos conocer ubicándonos por aquí. Decimos que este es el 1, 2 y 3. Entonces esta línea tiene 3 unidades. Y esta otra también la podemos ubicar porque empezamos desde aquí. Decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Entonces S tiene 3 unidades y R 6 unidades. Entonces vamos a ir a la solución de este problema y decimos que la distancia al cuadrado es igual a la suma de los dos lados, ¿sí? Entonces tenemos un lado S al cuadrado más un lado R al cuadrado. ¿Lo vieron, verdad? Entonces, ¿quién es S? 3. Entonces yo puedo cambiar. S es 3 al cuadrado más, ¿quién es R? 6 al cuadrado. Entonces ya tengo S, es este que está aquí, 3 al cuadrado, y tengo R, que es este que está aquí, que es 6 al cuadrado. Entonces aquí vuelvo a repetir, tengo una distancia pero al cuadrado y tengo que eliminar ese 2. ¿Cómo lo elimino? Agregando una raíz cuadrada. Pero si lo hago de este lado, tengo que también hacerlo del otro lado. No pueden hacerlo solo de un solo lado. 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, esta raíz se va con este 2 y me queda la distancia sola. Y tengo la raíz cuadrada de 3 por 3 son 9. 6 por 6 son 36. ¿Lo vieron? ¿Qué estoy haciendo? Este está elevado al cuadrado, por eso es 3 por 3, 9. Este está elevado al cuadrado, por eso es 6 por 6, 36. Y mi distancia es la raíz cuadrada de 9 más 36. ¿Cuánto es 9 más 36? 45. 45.
Y cuando tengo ese 45 aquí, entonces yo ya lo puedo ubicar, ya lo puedo resolver con mi calculadora porque voy a buscar la raíz cuadrada de 45. Entonces nos vamos aquí, raíz cuadrada de 45 y le doy Enter. Y él me va a dar que mi distancia es de 6,708 unidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para la respuesta? Entonces, la respuesta es igual a la anterior. La distancia, entonces colocamos la distancia entre los puntos R y hago las coordenadas R y S, que son menos 4, 2. La distancia que hay entre estos dos puntos después de aplicar el teorema de Pitágoras es de, aquí tenemos el resultado, entonces la distancia que entre los puntos R y S, después de aplicar el teorema de Pitágoras, que es este que está aquí, es de 6,708 unidades, ¿ok? Y esta es mi respuesta para el examen. Entonces, fíjense, aquí en este ladito les voy a hacer el teorema de Pitágoras, para que usted se lo aprenda. Teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero al cuadrado, ¿ok? Este es el teorema de Pitágoras. Entonces, H hipotenusa y cateto adyacente, cateto opuesto. Esto es lo que está aquí. Si ustedes pueden consultar el teorema de Pitágoras en YouTube, eso está explicado allí. De todas maneras, es así tan fácil como yo se lo estoy explicando. Bueno, finalizamos esta clase colocándole una actividad para el hogar. Ustedes me van a calcular la distancia entre los puntos siguientes. Son 5 ejercicios que van a hacer. Y los puntos son estos: A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. En el primer ejercicio van a calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Y estas son las coordenadas. Acuérdense, eje de las X, eje de las Y, eje de las X, eje de las Y. Y así para todos los ejercicios es lo mismo. Y ahí tienen cada una de las coordenadas. 3, 3, menos 3, 3, menos 4, 2, 2, menos 4, menos 3, 6, menos 3, menos 2, 1, 1 y 1, 5. Ahí están todos los puntos. Ustedes harán aquí, tienen que hacer en cada uno de los ejercicios las coordenadas y ubicar en el plano donde están ubicados los puntos para poder hacer su recta. Después hacer el plano, después calcular cuántos hay aquí, cuántas unidades hay aquí, y con estos datos calculan la distancia. La distancia es igual, la distancia al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. Aquí yo le coloco A y B, pero este A y B, este A es toda esta fila de aquí para arriba, y este B es toda esta fila de aquí para arriba. Todos esos son los cálculos que tienen que hacer. Con esto ya ustedes pueden realizar su ejercicio para que practiquen y bueno, puedan salir muy bien en este examen. Que Dios los bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad. Que Dios me lo acompañe.